Saludos amigos, aquí estamos, OR1 Noticias. Bienvenidos a la observación del día de hoy. Señores, seguimos con más informaciones. Vamos de inmediato al desarrollo de la observación de OR1 Noticias. Señores, el discurso de ayer, para entrar inmediatamente en materia, del presidente Donald Trump, un discurso muy repetitivo. Se me pareció bastante al discurso que él siempre hace, las afirmaciones que él hacía en la campaña antes de ganar la presidencia, muy parecido en algunos puntos, no en todos, y vimos mucha tensión ahí, en el salón donde estaba el presidente haciendo su disertación en el pleno, y incluso a tal punto de que el congresista Green se exaltó, parece que no pudo soportar, se les desbordó la inteligencia emocional, no se dominó, que a tal punto le gritó al presidente, interrumpió su discurso, lo apuntó con su bastón, un bastón que él usa, el congresista Green de Texas, y le respondió en varias ocasiones a Donald Trump, haciéndole acusaciones, le gritó, y vimos que el representante de la Cámara, pues el presidente de la Cámara más bien lo mandó a sentar, no hizo caso y lo mandaron a sentar, me parece que fue 2 veces, y entonces ahí pues hubo que aplicar el protocolo de rigor, que era que tenía que desalojar el salón, y así fue. Pero yo entiendo que ahí el congresista Green se dejó llevar, como dije, de la inteligencia emocional, debió ser más sumiso, tener mucha serenidad, porque usted tiene que escuchar, tener un sustento de valor, como yo siempre digo, para poder pues responderle como oposición, que es lo que hacen ahora los demócratas, porque son minoría. También se notaba cuando siempre le aplaudían al presidente, como es de costumbre, donde se veía una parte, el lado izquierdo, si usted está viendo el televisor, viendo el discurso, del lado izquierdo se veía cuando pues nadie aplaudía, donde estaban los demócratas, y del lado derecho de su televisor usted podía observar que sí, la mayoría pues aplaudían, se dijo mucho USA, mucha emoción, eso es obvio, eso es normal, siempre pasa cuando cada quien pues le exalta a su preferido, en este caso Donald Trump. Pero había mucha tensión, veía yo cuando ponían la cámara siempre directa a Nancy Pelosi, se veía muy como mortificada o algo así, o enojada, y esa es la situación. Hay muchos puntos que tocó Donald Trump, donde él hablaba de haciendo no sé cuántas veces, mencionó el nombre de Joe Biden, lo mencionó varias veces, me parece que hasta más de 6 para decir un número, y hizo muchas acusaciones al gobierno pasado, mencionó muchos puntos, muchos temas, que definitivamente había muchos que eran falsos, que eran mentiras y que estaban fuera de contexto definitivamente. Pero también hay algunas propuestas de forma mínima en las que sí, por ejemplo, son sensatas y hay que estar de acuerdo. Por ejemplo, donde él hablaba ¿recuerdan ustedes el caso aquel que sucedió cuando un boxeador transgénero le dio una paliza a una competidora italiana? Incluso hubo un reclamo con relación a eso, porque él compitió, esa persona, en el área femenina, siendo transgénero, y pues le dio tremenda paliza a esta mujer, y hubo puntos que reclamaron. Ya eso no lo va a permitir el gobierno actual de Donald Trump. Entonces él va a poner mano dura con eso, pero en los otros puntos hay muchas afirmaciones que son falsas, que están fuera de contexto. Hubo mucha tensión por la presencia de los demócratas. Muchos llevaron sus letreritos, sus pancartas. Algunas decían falso, que era falso lo que decía. En otras decían, haciendo alusión a Elon Musk, que al parecer lo ven con mucho enojo porque por los despidos y por la forma que han estado, según los demócratas, pues desmantelando las agencias federales, implementando el miedo. Pero yo particularmente sí entiendo que estoy viendo un Donald Trump muy implacable, en muchas ocasiones más arrogante de lo que es en algunos momentos, y aparte de eso también
como con una actitud indolente. Muchos lo están catalogando que se está haciendo creer que es un rey porque está gobernando a puro decreto. Lleva ya más de 80 órdenes ejecutivas y aparte de eso, pues hay mucha arrogancia y en muchas ocasiones se ve un gobierno, una administración que lleva poco tiempo. Una administración se está viendo en muchas ocasiones que se están equivocando demasiado. Es normal que se equivoquen, pero estamos viendo una administración como muy volátil, en muchas ocasiones con mucha discrepancia, con muchas incoherencias y se equivocan demasiado, al punto que se nota tanto el error y ese mismo error se refleja y se ve entonces como una especie de mediocridad. Por ejemplo, en una de esas acusaciones, en una de esas afirmaciones que hace el presidente Donald Trump, que vamos a citar la siguiente. Él acusa a John Biden de que, y no estoy defendiendo a John Biden, estoy diciendo lo que dijo el presidente y le voy entonces a explicar por qué es falso. En donde él hablaba de que John Biden dejó que el precio de los huevos se descontrolara. La subida del precio de los huevos no es culpa de ninguna administración, más bien el impacto negativo de la gripe aviar. ¿Saben ustedes que 40 millones de aves han sido sacrificadas con esto de la gripe aviar? O sea que eso no es culpa de nadie, es un problema que hay y está afectando a las aves y por ende pues el precio de los huevos tienen que pues aumentar. Entonces también, o sea que eso es falso. Otro asunto es que se han logrado, según Donald Trump, en su discurso, él aclaró que se han logrado las cifras más bajas de cruces fronterizos. Entonces, en respuesta a eso, eso como que no tiene contexto, porque en respuesta a esto se registró el menor número de cruces en más de una década, según el Departamento de Seguridad, pero no han publicado datos comparativos de toda la historia de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad solo lleva récord desde el año 2000. Es por eso que está definitivamente esa afirmación, cuando él dice que se ha logrado las cifras más bajas de cruces fronterizos, está definitivamente, no está fuera de contexto, es muy incoherente. Y cuando él hablaba de que han permitido que el fentanilo pues entre en el país norteamericano, y cito, y dijo, han permitido que el fentanilo entre a nuestro país a niveles nunca vistos. Eso está fuera de contexto también, ya que México y Canadá han rechazado esas afirmaciones y ya que desde hace tiempo han estado realizando tareas para combatir el narcotráfico. Incluso desde hace mucho tiempo ha estado la presidenta de México contrarrestando eso y ella dice que eso no es así. Y ella incluso le exigió que las armas que usan los narcotraficantes vienen de Estados Unidos. Entonces, millones de personas de más, esa otra que también es falsa, le voy a explicar por qué. Donde él decía que millones de personas de 100 años reciben recursos de seguro social, que ese dinero es decir, que hay que buscarlo, que hay personas hasta con más de 100 años. Entonces, eso es falso. ¿Por qué? Simple. Y es que incluso Elon Musk publicó eso en su cuenta de X. Él publicó eso, la lista de que habían personas con tantos años. Eso es totalmente falso. Incluso yo estuve leyendo con relación a eso, donde una especialista en economía política, ella explicaba que es posible que Elon Musk estaba mal interpretando los números. Incluso hoy mismo vi declaraciones de otra persona especializada en el área que decía que hay registros que se van acumulando y es posible que Elon Musk está malinterpretando, no está leyendo correctamente esas informaciones de números. Entonces, por ejemplo, y para resaltar más eso, los registros que provienen del sistema, los registros de seguro social provienen de un sistema, de un software que utilizan llamado COBOL, que tiene pues algunas entradas incompletas
y tienen de referencia más de 150 años, pero no significa que esas personas tengan esa edad. Incluso estaba mencionando gente con más de 150 años, o sea que ni los familiares de los que ya murieron primero entonces tampoco estarían vivos, no tiene sentido, o sea que es totalmente falso, y porque el software lo llena con la edad de más de 150 años, o sea que él lo hace por defecto. Eso es totalmente falso. Y como yo hablaba de la incoherencia de este gobierno, no es atacando, estoy diciendo lo que yo veo. Le voy a decir por qué. Según un informe de AP, por ejemplo, la principal agencia de salud pública del país está pues invitando aproximadamente a 180 empleados a regresar al trabajo. Muchos dirán, ¿cómo regresar al trabajo? Sí, alrededor de 2 semanas después de haber sido despedidos, reciben informaciones para que regresen al trabajo. Se enviaron correos electrónicos el martes a algunos empleados en periodo de prueba de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, que recibieron aviso de despido el mes pasado. Y según empleados actuales y anteriores del CDC, entonces un mensaje visto por la AP fue enviado con el asunto. Entonces, y cito, lea este correo electrónico de inmediato. Decía, tras una revisión y consideración adicionales, se ha revocado un aviso de despido del 15 de febrero y que el empleado estaba autorizado a regresar al trabajo el miércoles. Debería regresar a sus funciones según su horario laboral anterior. Nos disculpamos por cualquier interrupción que esto haya podido causar, decía el mensaje. Aproximadamente 180 personas recibieron correos electrónicos de reinstalación, según 2 funcionarios de salud federal que fueron informados sobre el conteo, pero no estaban autorizados a discutirlo y hablaron bajo condición de anonimato. No está claro cuántos de ellos regresaron al trabajo el miércoles y tampoco está claro si los empleados se verán exentos de más recortes de empleos generalizados que se espera pronto en las agencias gubernamentales. O sea, que esas 180 personas fueron despedidas y luego, cuando vieron las ocupaciones, que deberían hacerlo al revés, yo pienso que deberían hacer una especie de inventario, de evaluación en una agencia específica, porque está bien que hagan una evaluación, una revisión, como usted quiera llamarle, está bien que lo hagan, pero verifique quiénes son. Por ejemplo, si usted va a verificar una área X, quiénes son esas personas, cuál es su ocupación, qué tan necesarias son o no son, antes de hacer los despidos. Entonces hicieron los despidos de 180 personas, luego que lo hicieron, como se dieron cuenta del error, entonces le hacen otro correo para pedirle que regresen. O sea, por eso yo decía ahorita que se veía, anteriormente decía yo, que vemos como una especie de incoherencia, de muchos equívocos, muchos errores, porque cualquiera se equivoca, todos nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando. Sí, claro, pero ¿qué está pasando con todo esto? Entonces, esto, señores, no puede ser. Esto no puede ser. Vimos la imposición de aranceles que ha hecho el presidente también, Donald Trump, ya desde ayer en la materia donde explicaba que esto de continuar, de no ponerle una especie de buscarle una solución de negociación a todo esto, esto es lo que se va a reflejar en la sociedad, o sea, en el bolsillo de los contribuyentes, tanto de Estados Unidos, de México y de Canadá. Esos son los que van a pagar, aunque suene cliché, los platos rotos. Definitivamente eso es así. Al final el discurso, con una palabra lo definiría yo, fue un discurso repetitivo y otra más le pondría, un discurso muy cansón, lleno de muchos escollos, fuera de lugar, falso
y con un mínimo de sentido. Un mínimo de sentido porque hay muchas afirmaciones que vi en ese discurso, disposiciones del presidente que sí entiendo yo que tienen un gran sentido. Pero vamos a ver cómo sigue todo esto. El asunto de los aranceles, como les dije, que ha desatado una guerra. Muchos especialistas en la materia no se explican por qué todo esto. Vimos que él le va a dar un mes como tiempo indefinido al asunto de la arancel de los autos, porque se dio cuenta quizás de que es muy incómodo desde el punto de vista económico, que trae inconvenientes. Pero ya los inconvenientes están y van a seguir. México, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ella dijo que va a responder de forma recíproca, al igual que en Canadá, definitivamente. Entonces, esto es un gobierno que te pone a pensar de diferentes formas, porque definitivamente está moviendo una administración con el presidente Donald Trump muy volátil, que hoy te dice una cosa, mañana cambia de idea y dice otra, y eso está pasando. Pero hay que recordar que uno de los temas más esenciales es el asunto de la economía, que por eso las personas apoyaron a Donald Trump en estas elecciones y por eso él está ahora siendo una vez más el presidente de los Estados Unidos, pero al parecer no está cumpliendo del todo lo que él realmente prometió. Vamos a ver qué va a seguir con todo esto, pero entiendo yo que Donald Trump sigue siendo Donald Trump. Muchos dirán que es un ataque, no lo es. Tengo que decir lo que veo, lo que pienso y lo que se percibe a través de la realidad y las consecuencias que ha provocado en poco tiempo que lleva esta administración. Una administración atemorizante, arrogante, con una actitud muy egocéntrica, como de ataque para atemorizar, una actitud como de implacable. Es lo que estamos observando, con sabor a dictadura, aunque suene fuerte, y me disculpan. Bien amigos, gracias por su tiempo. Yo soy José Miguel Esteves, somos ORU Noticias. Cuídense mucho. Bye bye.